El ruido era ensordecedor, una sinfonía caótica de metal golpeando, sierras eléctricas gritando y hombres berreando órdenes unos a otros. Los andamios se erigían como esqueletos de gigantes contra el cielo gris de Sao Paulo, y el polvo de cemento flotaba en el aire, cubriéndolo todo con una fina capa de desolación. Para cualquiera era solo otra obra, los cimientos de otro rascacielos que rasgaría las nubes. Para Alejandro Garza era solo otro día en su purgatorio particular. Estaba allí, de pie en medio del caos, con su traje de lino que costaba más que el salario mensual de cualquiera de aquellos obreros, pero no oía nada. El ruido de fuera nunca lograba acallar el silencio que llevaba dentro desde hacía exactamente 20 años. A los 52 años, Alejandro era el retrato del éxito. CEO de Garza Construções, una de las mayores del país. Un hombre que erigía imperios de hormigón y cristal con la misma facilidad con la que respiraba. Su rostro, marcado por una seriedad que el tiempo había transformado en una máscara permanente, aparecía en portadas de revistas de negocios, pero sus ojos, de un castaño profundo, estaban huecos. Llevaban la ausencia de su esposa, Elena, y de su hija, Jimena, desaparecidas cuando la niña tenía apenas 4 años. La versión oficial, la que la policía concluyó tras años de búsquedas infructuosas, era la de un secuestro seguido de una tragedia sin cuerpos que enterrar. Para Alejandro, la verdad era un agujero negro que se había tragado su alma. Se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta, un gesto automático que repetía decenas de veces al día. Sus dedos rozaron el metal frío y las piedras minúsculas de un broche de mariposa, lo último que su hija le había dado. Podía recordar perfectamente aquel día, Jimena, con sus rizos rebeldes y una sonrisa que parecía demasiado grande para su pequeño rostro, colocándole el broche en la solapa de su traje. «Para darte suerte, papi», le había dicho con su vocecita infantil. La suerte, al parecer, no había funcionado. Desde entonces, llevaba aquel broche como una penitencia, un recordatorio constante de que había fracasado en proteger a las 2 personas que más amaba en el mundo. Historias como la de Alejandro, llenas de giros y emociones que atraviesan décadas, son el corazón de nuestro canal. Si crees en el poder de los reencuentros y en la fuerza de la esperanza, incluso cuando todo parece perdido, deja ya tu like y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Cada me gusta nos ayuda a encontrar y contar más relatos como este, que nos recuerdan que la vida es mucho más de lo que aparenta. Fue entonces cuando la vio. No fue un reconocimiento inmediato, sino un choque sutil, una perturbación en el paisaje monótono de cascos amarillos y uniformes sucios. Era una joven obrera, quizás al principio de sus 20, cargando un saco de cemento sobre los hombros con una determinación que parecía demasiado pesada para su cuerpo esbelto. Lo que le atrapó no fue su fuerza, sino el gesto que hizo a continuación. Al dejar el saco en el suelo, se pasó el dorso de la mano sucia de polvo por la frente, apartando un mechón de pelo sudoroso. El movimiento, la inclinación de la cabeza, la forma en que sus ojos se cerraron por un segundo de cansancio. Fue como ver a un fantasma de Elena. Alejandro sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Sacudió la cabeza, intentando alejar el espejismo. Era el sol, el estrés, el dolor crónico que le hacía ver a su esposa en rostros extraños. Sucedía a veces en un centro comercial, en un aeropuerto. Un atisbo de un cabello, una forma de caminar, y su corazón se disparaba con una esperanza tonta y dolorosa, siempre seguida por la decepción aplastante de la realidad. Intentó darse la vuelta, centrarse en los planos que el ingeniero jefe intentaba mostrarle, pero sus pies parecían clavados en el suelo. No podía apartar la mirada. Necesitaba ver su rostro de cerca.
Ignorando las llamadas del ingeniero, Alejandro comenzó a caminar en dirección a la joven, esquivando barras de refuerzo y charcos de lodo. Cada paso era una batalla contra la lógica. «Es imposible», gritaba su mente. «Han pasado 20 años. Ellas se fueron, pero su corazón, ese órgano traidor que se negaba a rendirse, latía a un ritmo frenético y esperanzado. Los otros obreros lo miraban, al gran jefe, con curiosidad, sin entender por qué se estaba aventurando en la zona más sucia y pesada de la construcción. Cuando llegó a unos 5 metros de distancia, ella se giró para coger una herramienta y sus miradas se cruzaron. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. La forma del rostro, la barbilla delicada y, sobre todo, los ojos. Eran los ojos de Elena, del mismo color miel, pero con una chispa de desafío que era puramente suya. Eran los ojos que veía en sus sueños, los mismos ojos de la niñita que le puso un broche de mariposa en la solapa. El mundo alrededor de Alejandro desapareció. El ruido de la obra se transformó en un zumbido distante. Allí, cubierta de polvo y sudor, estaba Jimena. La respiración de Alejandro se quedó atrapada en su garganta. 20 años de búsqueda, de noches en vela, de esperanzas aplastadas, culminaron en ese instante de certeza absoluta. No era un espejismo, no era una coincidencia cruel, era ella, su hija, viva, ante él. Una mujer hecha y derecha, una obrera en una de sus propias construcciones, y ella no tenía la menor idea de quién era él. Aquel no era el final de su búsqueda. Se dio cuenta con una claridad dolorosa. Era solo el comienzo de un viaje aún más difícil y desconocido. Alejandro se movió, impulsado por una fuerza que venía de un lugar más profundo que la razón. Su mente, normalmente un torbellino de cálculos y estrategias de negocios, estaba completamente vacía, excepto por un único pensamiento, un único nombre: Jimena. Cruzó la obra como un sonámbulo, sus caros zapatos hundiéndose en el lodo, el traje impecable acumulando salpicaduras de cemento. No le importaba. Por primera vez en 20 años tenía un destino, una dirección que no era solo un punto en un mapa de búsquedas infructuosas, sino una persona de carne y hueso. El jefe de obra, un hombre robusto llamado Baldir, vio al CEO acercándose a una de sus obreras y sintió un escalofrío. En sus 30 años de carrera, sabía que el gran jefe solo bajaba al nivel de la obra para señalar un error grave o para despedir a alguien personalmente. Corrió para interceptar a Alejandro, el sudor brotando en su frente. «Señor Garza, ¿algún problema por aquí? ¿La chica hizo algo malo? Yo mismo lo resuelvo, no se preocupe», dijo, con la voz un poco temblorosa, preparándose ya para lo peor. Alejandro pasó por delante de Baldir como si fuera invisible. Sus ojos estaban fijos en la joven, que ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad y aprensión, sin entender por qué el dueño de toda la empresa caminaba directamente hacia ella. Cuando se detuvo a solo un paso de distancia, el nombre de ella salió de sus labios, no como una orden, sino como una plegaria rota, un susurro cargado con el peso de 2 décadas de anhelo. «¿Jimena?». La joven oyó su nombre y se quedó helada. Miró a aquel hombre poderoso, con su rostro severo y su traje caro, y la confusión inicial dio paso a un relámpago de reconocimiento. No era el recuerdo de un padre, sino la imagen de un fantasma que había acechado su vida a través de fotografías amarillentas que su abuela guardaba en el fondo de un cajón. Aquel era Alejandro Garza, el nombre que su madre, antes de morir, pronunciaba en susurros llenos de un dolor que ella nunca comprendió del todo. La sorpresa en el rostro de Jimena se desvaneció, siendo reemplazada por una máscara de hielo. Su postura, antes encorvada por el cansancio, se enderezó con una rigidez desafiante. No veía a un padre perdido, veía al arquitecto de todo su dolor, al villano silencioso de la historia de su vida.
¿Qué quieres aquí?, preguntó, y su voz, aunque baja, era dura como las barras de acero que la rodeaban, cortando el aire y haciendo que incluso el jefe de obra retrocediera un paso. La hostilidad de ella lo golpeó como un puñetazo. No estaba preparado para aquello. En todos sus escenarios imaginarios había lágrimas, abrazos, preguntas, pero no ese odio frío. «Soy yo, Jimena, soy tu padre», logró decir con la voz fallando. La respuesta de ella fue una risa corta y amarga, desprovista de cualquier alegría. «¿Mi padre? Mi padre murió el día que eligió su propia vida y nos dejó atrás a mi madre y a mí. Un hombre que abandona a su familia no merece ser llamado padre». ¿Abandonó? La palabra resonó en la mente de Alejandro, absurda, monstruosa. «No, eso es mentira, yo nunca las abandoné», gritó, la desesperación rompiendo su compostura de CEO. «Las busqué todos los días de mi vida, cada maldito día durante 20 años». Su estallido hizo que el trabajo a su alrededor se detuviera por completo. Decenas de obreros, antes concentrados en sus tareas, ahora eran espectadores de un drama que nadie podría haber inventado. El multimillonario y la obrera, unidos por un pasado que sangraba allí, en medio del polvo. El dolor de Jimena, contenido durante tanto tiempo, finalmente se desbordó. ¿Buscaste? ¿Dónde estabas cuando mamá trabajaba en 3 empleos y aún así apenas teníamos que comer? ¿Dónde estabas cuando lloraba todas las noches, mirando a la puerta, esperando a alguien que nunca volvía? Ella me lo contó todo. No querías la responsabilidad, no querías una hija, elegiste tu libertad. Cada palabra era una puñalada, reescribiendo la historia de la tragedia de Alejandro como un acto de cobardía egoísta. En un gesto desesperado, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, no para coger un talonario, sino la cartera. De dentro, sacó una foto gastada, doblada y ablandada por el tiempo. Era Jimena a los 4 años, sonriendo en un columpio, con un lazo torcido en el pelo. «Nunca paré», dijo, con la voz entrecortada, extendiéndole la foto. «Lo juro por la memoria de tu madre, nunca dejé de buscarlas». Jimena miró la foto por un instante y vaciló. Ver esa imagen, un fragmento de una vida que no recordaba, era como tocar una herida abierta. Cuestionar la historia que su madre le contó significaría cuestionar la base misma de su existencia. Era más fácil aferrarse a la rabia. «Guárdate tus mentiras y tu dinero», escupió, negándose a coger la foto. «No necesito nada que venga de ti. Aléjate de mí». Con una determinación que rompió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos, le dio la espalda, cogió una pala que estaba en el suelo y empezó a cavar con movimientos furiosos y precisos, como si intentara enterrar ese encuentro, a ese hombre, para siempre. El sonido de la pala golpeando la tierra fue lo único que rompió el silencio que siguió. Un sonido de finalización, de una puerta cerrándosele en la cara. Alejandro se quedó quieto, con la foto aún en la mano extendida en medio de un círculo de miradas curiosas y confusas. El gran Alejandro Garza, el hombre que movía montañas de dinero y hormigón con una llamada telefónica, estaba completamente impotente. Había encontrado el tesoro más preciado de su vida, solo para descubrir que lo rechazaba con todas sus fuerzas. Había encontrado a su hija y en el mismo instante la había perdido de una forma mucho más dolorosa. Lentamente bajó la mano y guardó la foto, sin decir una palabra a sus empleados que lo observaban como si fuera un extraño. Se dio media vuelta y caminó de regreso a su coche de lujo. No era la retirada de un hombre derrotado, sino la de un general que acababa de entender la verdadera naturaleza de la guerra que tenía que librar. La batalla ya no era contra la desaparición, sino contra una muralla de 20 años de mentiras y dolor. Sentado en el silencio del cuero y el aire acondicionado de su coche, la máscara del CEO finalmente se desmoronó. Apoyó la frente en el volante,
el broche de mariposa en su bolsillo, presionando contra su pecho como una acusación. Entendió, con una claridad terrible, que la verdad no era algo que pudiera simplemente imponer. Necesitaba probar, de forma irrefutable, que la historia que Ximena conocía era una ficción trágica, construida para protegerla de una verdad quizás aún más dolorosa. Y sabía exactamente cómo lo haría. En su mansión había una habitación en la que nadie entraba. La puerta siempre estaba cerrada con llave. No guardaba riquezas ni secretos de negocios, sino el corazón de su obsesión. Cajas y más cajas de archivos, informes de detectives privados, mapas con rutas de búsqueda, transcripciones de entrevistas, todo catalogado año por año. 20 años de su vida, documentados en papel. Esa habitación, su santuario de dolor, era ahora su única arma. Mientras tanto, de vuelta en la obra, las manos de Ximena temblaban tanto que apenas podía sujetar la pala. Intentaba concentrarse en el esfuerzo físico, en el peso de la tierra, en cualquier cosa que la distrajera del torbellino en su mente. El encuentro la había sacudido más de lo que se atrevía a admitir. Los ojos de ese hombre no eran los ojos fríos de un monstruo egoísta. Eran los ojos de alguien roto, que cargaba un dolor tan profundo y antiguo como el de ella. Por primera vez en su vida, la historia contada por su madre comenzó a parecer frágil, incompleta. Recordó las largas noches de silencio, la tristeza inexplicable que a veces se apoderaba de Elena, la manera en que desviaba el tema cada vez que Ximena, aún niña, preguntaba con más insistencia sobre su padre. La narrativa del abandono siempre había sido demasiado simple, demasiado directa, como una pared construida a toda prisa para esconder lo que había al otro lado. Esa noche, en su pequeño apartamento alquilado en la periferia, el contraste entre su mundo y el de él era abrumador. La soledad era la misma, pero las paredes eran diferentes. Se sentó al borde de la cama, el olor a cemento todavía en su piel, y la escena de la obra se repitió en su mente en un bucle infinito. La imagen de aquella foto de niña que él intentó mostrarle, la expresión de agonía en su rostro cuando ella lo rechazó. Todo eso la atormentaba, plantando una semilla de duda en su corazón endurecido. A la misma hora, a kilómetros de distancia, en una mansión silenciosa, Alejandro estaba en medio de su habitación secreta. La única luz provenía de una lámpara de mesa, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Abrió una caja de cartón con la etiqueta Año 1, Búsquedas Iniciales. De dentro sacó un fajo de carteles de desaparecidas, con las fotos de Elena y Ximena sonriendo a un mundo que se las había tragado. Cada papel era un cuchillo en su pecho. Pasó la noche entera allí, en medio de ese archivo de su propio dolor, no como un CEO delegando tareas, sino como un padre y un esposo preparando su defensa. Organizó los documentos, separó los informes más importantes, las fotos más conmovedoras, las cartas que le escribió a Elena y nunca envió. Cada objeto era una prueba material de su búsqueda incansable, un testimonio silencioso de su amor. Sabía, sin embargo, que no podía simplemente arrojarle 20 años de dolor a sus pies. Sería abrumador, agresivo. Necesitaba un puente, una manera de llegar a ella que no fuera por la fuerza del dinero o de la autoridad, sino por la vulnerabilidad de la verdad. Necesitaba que ella lo escuchara, que ella quisiera escucharlo. Hojeando un antiguo álbum, encontró lo que buscaba. Una foto de Elena, tomada algunas semanas antes de la desaparición. Estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, la luz del sol en su cabello. La semejanza con la Ximena que había visto en la obra era tan abrumadora que dolía. Y fue mirando ese rostro que lo entendió. La persona que necesitaba responder a las preguntas de Ximena no era solo él. Era, de alguna manera, la propia Elena.
y eso le dio una nueva, y quizás última, esperanza. Alejandro no fue a su apartamento. Sabía que su presencia sería una invasión, un acto de poder que solo la alejaría más. En su lugar, utilizó el único puente que tenía hacia el mundo de ella, el jefe de obra, Valdir. A la mañana siguiente, llamó al hombre a su oficina improvisada en la obra y le entregó una simple caja de zapatos, atada con un cordel. Valdir, necesito que le entregues esto a Jimena. Dile que no hay dinero ni nada de valor ahí dentro. Dile solo que es una petición de un hombre que lo perdió todo. Valdir, que había pasado la noche en vela pensando en el drama que había presenciado, sintió el peso de esa misión. No era un mensajero cualquiera, era el portador de un armisticio quizás. Encontró a Jimena al inicio del turno, con los ojos hinchados y la expresión más dura que nunca. Se acercó con cautela, extendiéndole la caja. Jimena, el jefe me pidió que te entregara esto. Me aseguró que no es lo que estás pensando. Dijo que era importante para él que lo vieras. La primera reacción de Jimena fue un violento retroceso. Su rabia quería gritar, negarse, tirar la caja al suelo, pero la semilla de la duda, plantada el día anterior, ya había comenzado a germinar. La vulnerabilidad en los ojos de Valdir, la simplicidad de la caja, todo conspiraba contra su certeza. Con el corazón martilleando contra sus costillas, una mezcla de furia y una curiosidad que la traicionaba, cogió la caja. Era ligera, casi vacía. Esa noche, la caja de zapatos reposaba sobre su pequeña mesa de cocina, un objeto extraño y amenazante en su mundo simple. Parecía un caballo de Troya, listo para liberar un pasado que podría destruir las pocas y frágiles defensas que había construido a lo largo de su vida. Durante casi una hora, simplemente la miró fijamente, librando una batalla silenciosa entre el orgullo herido y la necesidad desesperada de respuestas. Finalmente, con las manos temblorosas, deshizo el nudo del cordel. Al abrirla, no encontró fajos de billetes ni documentos legales intimidatorios. Encima de todo, había solo una fotografía. La foto de una mujer joven, riendo con la cabeza echada hacia atrás, los ojos color miel brillando bajo la luz del sol. Era Elena, su madre, en un momento de pura felicidad. Debajo de la foto, una única nota, con una caligrafía elegante y un poco temblorosa. Ella merecía un futuro feliz. Y tú también. Por favor, solo mira el resto si una parte de ti puede creer que la amaba más que a mi propia vida. Aquellas palabras la desarmaron por completo. El mensaje no era sobre él. No era un intento de justificarse. Era sobre su madre. Por primera vez, Jimena veía a Elena no como la figura triste y cansada que su memoria guardaba, sino como una mujer vibrante, llena de vida. Esa apelación, centrada en el amor por su madre, rompió su resistencia. Con un suspiro que pareció cargar el peso de años, decidió ver qué más había en la caja. Lo que encontró fue un archivo meticuloso de una vida dedicada a una búsqueda. Sacó el primer sobre, que contenía copias del informe del investigador privado contratado en la primera semana después de la desaparición. Eran páginas y más páginas detallando los primeros días frenéticos de Alejandro, sus entrevistas con la policía, sus súplicas por cualquier pista, sus noches en vela. Era todo frío, factual y chocantemente contrario a la narrativa que ella conocía. Este es el momento de inflexión, el punto en que una vida entera de certezas comienza a desmoronarse para dar paso a una verdad dolorosa. Si las historias de superación que muestran el complejo y difícil viaje para encontrar el perdón te emocionan, este es el momento perfecto para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tu suscripción nos ayuda a dar voz a más relatos increíbles de reencuentro y sanación, como el de Jimena. Pasó las horas siguientes inmersa en ese universo de papel. Había mapas de carreteras del estado,
con ciudades rodeadas con círculos y anotaciones en los márgenes. Verificado, ninguna pista. Había transcripciones de decenas de entrevistas con antiguos vecinos, amigos de la infancia de Elena, cualquiera que pudiera saber algo. Había una línea de tiempo, detallando cada paso, cada pista falsa, cada callejón sin salida en los primeros 5 años de búsqueda. Era abrumador. La rabia de Ximena comenzó a disolverse, dando paso a una profunda confusión y a una tristeza que dolía físicamente. Si ese hombre, su padre, había hecho todo eso, si había movido cielo y tierra para encontrarlas, entonces, ¿quién había mentido? ¿Y por qué? El villano de su historia se estaba deshaciendo ante sus ojos y se encontró flotando en un vacío, sin el ancla de su propio resentimiento para sostenerse. Solo había una persona en el mundo que podía tener las piezas que faltaban en ese rompecabezas. Su abuela materna, Inés, la madre de Elena. Vivía en un pueblito del interior, a 3 horas de Sao Paulo, un lugar de calles tranquilas y recuerdos polvorientos que Ximena rara vez visitaba. Cogió el móvil, compró un billete de autobús para la mañana siguiente. Tenía que ir. Necesitaba la verdad, sin importar lo fea que fuera. El viaje en autobús fue como un viaje hacia su interior. Mientras el paisaje urbano de hormigón y cristal daba paso a campos verdes y pequeñas ciudades, el torbellino en su mente comenzaba a calmarse, dando paso a una fría resolución. Ya no estaba enfadada, estaba en busca de algo que le habían robado, su propia historia. La casa de su abuela era exactamente como la recordaba, pequeña, con paredes encaladas de blanco y un jardín repleto de hierbas aromáticas. Inés, una señora de 70 y pocos años, con la piel arrugada por el sol y los secretos, abrió la puerta. Sus ojos pequeños y astutos parecieron entender el motivo de la visita de Ximena antes incluso de que dijera una sola palabra. Era como si hubiera estado esperando ese día durante mucho tiempo. Sentadas en la cocina, con el olor a café recién hecho en el aire, Ximena no se anduvo con rodeos. Puso la foto de Elena, la que venía en la caja, sobre la mesa de madera. «Abuela, lo encontré. Alejandro Garza. Y me mostró cosas que no tienen sentido. Necesito la verdad completa, de una vez por todas. ¿Por qué mamá me hizo creer que nos abandonó?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Inés, lágrimas antiguas, guardadas durante 20 años. «Ay, mi niña, tu madre nunca dijo que él la abandonó. No tuvo el coraje. La historia del abandono. Fui yo quien te la conté poco a poco mientras crecías. Y Elena, en su dolor, simplemente me dejó contarla». Ximena sintió que el suelo desaparecía. «¿Pero por qué?», susurró. «¿Para huir de qué?». «Huyó para salvarte», dijo la abuela con la voz entrecortada. «No de él, sino de su familia». Inés entonces pintó un cuadro de un mundo que Ximena nunca conoció. Los padres de Alejandro, los abuelos paternos de Ximena, eran de una élite antigua, gente de poder y dinero, que veían el mundo a través de un prisma de control y tradición. Nunca, jamás, aprobaron a Elena, que venía de una familia sencilla y no tenía el pedigrí que consideraban adecuado para la esposa de su heredero. La vida de Elena en la mansión de los Garza, contó Inés, era un infierno dorado. Críticas constantes a su forma de vestir, de hablar, de educar a su propia hija, comentarios venenosos disfrazados de consejos. Una campaña sutil, pero implacable, para menospreciarla a los ojos de todos, incluido Alejandro. La hacían sentir como una impostora en su propia casa, una madre inadecuada para su nieta. Elena se sentía cada vez más aislada y acorralada. Veía, con pavor, cómo la presión de sus suegros comenzaba a afectar a Alejandro, creando pequeñas fisuras en su relación. Su miedo no era que Alejandro dejara de amarla, sino que él, por lealtad a su familia, permitiera que ellos tomaran el control de sus vidas y principalmente
de la crianza de Jimena. El punto de ruptura, la gota que colmó el vaso, llegó una tarde de domingo. La madre de Alejandro, después de una crítica particularmente cruel sobre cómo Jimena era salvaje, sugirió que tal vez sería mejor para la niña pasar más tiempo con los abuelos para recibir una educación apropiada. En ese momento, Elena vio el futuro con una claridad aterradora. Sería transformada en una figura decorativa en su propia familia y su hija sería moldeada para convertirse en una garza, perdiendo todo lo que Elena valoraba. Huir no fue una elección, fue un acto de desesperación, continuó Inés, sujetando las manos de Jimena. Sintió que era la única manera de darte una vida libre, lejos de esa jaula de oro. Y la mentira del abandono, mi nieta, fue una muleta. ¿Cómo explicarle a una niña que fue alejada de un padre que la amaba por el veneno de sus abuelos? Era más fácil darte un villano al que odiar que una tragedia compleja que cargar. Jimena escuchaba todo, con la barbilla temblando, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La rabia que había sentido por Alejandro ahora se transfería a fantasmas que nunca conoció. Su madre no había sido una víctima de abandono, sino una refugiada de una guerra silenciosa y cruel. Y su padre, Alejandro, también había sido una víctima, perdiendo a su familia por la arrogancia y los prejuicios de sus propios padres. Con el rostro mojado de lágrimas, Inés se levantó y fue a una vieja cómoda en la esquina de la sala. Abrió un cajón que chirriaba y de dentro sacó un pequeño joyero oscuro y gastado. Tu madre me dejó esto antes de irse. Dijo que era para que te lo entregara el día que estuvieras lista para entender toda la historia. Creo que ese día ha llegado. Puso la cajita sobre la mesa y la abrió. Dentro, acunado en un trozo de terciopelo descolorido, había un broche de mariposa, un poco oxidado por el tiempo, pero inconfundible. Jimena lo cogió con los dedos temblorosos. Era real. El recuerdo que su padre guardaba no era un sueño. Era la clave, la pieza final que unía las dos mitades de su historia. En ese momento, sosteniendo el pequeño objeto de metal, 20 años de una mentira dolorosa, finalmente se deshicieron en polvo. El viaje de vuelta a Sao Paulo fue silencioso, pero el silencio era diferente. Ya no era el silencio pesado de la rabia, sino un silencio reverente de quien acaba de salir de un lugar sagrado. Jimena sostenía el pequeño broche de mariposa en la palma de su mano, el metal frío contra su piel. El mundo exterior, visto por la ventana del autobús, parecía el mismo, pero para ella todo había cambiado de color. La rabia que la había alimentado durante tanto tiempo se había ido, y en su lugar había un vacío inmenso, un dolor profundo por los años que les fueron robados no solo a ella, sino a su padre y a su madre. En cuanto bajó en la estación de autobuses, con el olor a humo y asfalto llenando el aire, no fue a casa, no había tiempo que perder. 20 años ya era demasiado tiempo. Se detuvo en un teléfono público, con el corazón latiendo fuerte, y marcó el número que había encontrado en los documentos de la caja, el número de la oficina central de Garza Construções. Cuando una voz profesional respondió, la voz de Jimena sonó firme, irreconocible, de la obrera desafiante de días atrás. Quisiera hablar con el señor Alejandro Garza. Dígale que es Jimena y que necesito verlo. Ahora. Alejandro estaba en medio de una reunión de la junta directiva, discutiendo las proyecciones de ganancias para el próximo trimestre, cuando su asistente personal entró en la sala, con el rostro pálido, rompiendo todos los protocolos. Se inclinó y le susurró el mensaje al oído. El mundo de Alejandro se detuvo por segunda vez esa semana. Las cifras en la pantalla, los rostros de los ejecutivos, los millones de dólares en juego, todo se disolvió en un ruido sin importancia. La reunión ha terminado, dijo abruptamente, levantándose y dejando una sala llena de los hombres más poderosos de la ciudad completamente atónitos. No la citó en su oficina,
un lugar de poder e intimidación. Tampoco en la mansión, un lugar acechado por fantasmas. Le devolvió la llamada y con la voz entrecortada sugirió un lugar neutral. Un pequeño parque en el centro de la ciudad, con un lago y viejos sauces llorones. Un lugar donde no tenían historia, un lugar donde podrían, quizás, empezar a escribir el primer capítulo de una nueva. Él llegó primero, sintiéndose más nervioso que el día que cerró su primer negocio de 1.000 millones. Se sentó en un banco de madera frente al lago, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cada pareja que pasaba, cada niño que corría riendo, era un recordatorio torturador de todo lo que había perdido. Esperó, sintiendo el peso abrumador de 7.300 días de ausencia. Entonces la vio llegar. Caminaba lentamente por el sendero de grava y ya no parecía una obrera endurecida por la vida. Llevaba ropa sencilla, unos vaqueros y una camiseta, pero su postura era la de una mujer que cargaba una verdad pesada y recién descubierta. El hielo en su mirada se había derretido y lo que quedaba era una vulnerabilidad que reflejaba la de él. Él se levantó, el corazón en una mezcla de pavor y esperanza. Se detuvieron uno frente al otro, el silencio entre ellos llenado solo por el suave sonido del viento en las hojas de los sauces. No se dijo ninguna palabra. Ninguna palabra era necesaria. La verdad estaba en los ojos de ambos. Sin decir hola o papá, Jimena simplemente abrió la mano. En la palma reposaba el pequeño broche de mariposa. La abuela me lo guardó, dijo con la voz embargada, apenas pudiendo formar las palabras. Ver ese broche, la reliquia de su pasado, en la mano de su hija adulta, fue la compuerta final que se rompió. La presa de dolor que Alejandro había construido alrededor de su corazón durante 20 años cedió. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido gutural, feo, de pura agonía. Y entonces lloró. Lloró como no había llorado desde que era un niño. Un llanto desesperado, liberando 2 décadas de luto, culpa y una añoranza tan vasta como el océano. Se sentaron en ese banco y durante horas el mundo dejó de existir. Ella le contó lo de su abuela, la historia de Elena, la huida para protegerla, y él por primera vez contó su versión. Habló de su búsqueda incesante, de su culpa paralizante por no haber sido lo suficientemente fuerte para proteger a Elena de su propia familia, de cómo el imperio que construyó era solo un intento de llenar un vacío que nada podía llenar. Ya no eran un acusador y un acusado, eran 2 supervivientes del mismo naufragio, encontrándose el uno al otro entre los escombros. En medio de las lágrimas de él, Jimena lo miró, ya no como a un monstruo o un extraño, sino como a su padre, un hombre imperfecto, roto, que la amaba incondicionalmente. Ahora entiendo, susurró, y luego la palabra que él había soñado oír durante 20 años. Papá, entiendo por qué huyó, y ahora lo sé que nunca nos abandonaste. Te perdono. No hay nada que perdonar, respondió él, con la voz ronca de tanto llorar, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos temblorosas. Quien necesita el perdón soy yo, por no haber creado un mundo lo suficientemente seguro para ustedes 2. En ese reconocimiento mutuo de sus dolores y fallos comenzó la verdadera sanación. Ya no había culpa, solo una tragedia compartida. Y entonces, finalmente, llegó el abrazo. Un gesto que debería haber ocurrido miles de veces a lo largo de 20 años. Fue torpe al principio, 2 extraños reaprendiendo un contacto hace mucho perdido. Pero luego se convirtió en un abrazo apretado, desesperado. Un padre sosteniendo a la hija que creyó haber perdido para siempre. Una hija anclándose en el padre que nunca supo que tenía. Era un abrazo de luto por el pasado y de promesa por el futuro. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con colores de esperanza. El final de ese día no era y vivieron felices para siempre.
Era el comienzo de un camino largo y a veces doloroso. Habría cicatrices, recuerdos difíciles y un luto por Elena que ahora compartirían. Pero, por primera vez, el camino no sería solitario. El vacío en los ojos de Alejandro, que ni todo el éxito del mundo pudo llenar, comenzó a ser ocupado por una pequeña, pero resiliente, llama de esperanza. La pequeña mariposa de metal, que comenzó como un símbolo de suerte y se convirtió en un emblema de pérdida, ahora se transformaba una vez más en un símbolo de renacimiento. Una prueba de que incluso después del más largo y oscuro de los inviernos, la primavera puede, finalmente, empezar a llegar. Padre e hija, sentados uno al lado del otro, miraban hacia el mismo horizonte, ya no como extraños separados por el dolor, sino como una familia lista para empezar de nuevo. Si este viaje de perdón y reencuentro ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en el poder de las segundas oportunidades, comparte esta historia para que pueda inspirar a más personas. Y no te olvides de darle a me gusta al video y suscribirte al canal, para que juntos podamos seguir presenciando que, no importa cuánto tiempo pase o cuán profunda sea la herida, la esperanza de un nuevo comienzo nunca muere de verdad.